Bien, bueno, ya estamos con el congresista Omar Chejades, vamos con lo anunciado, vamos a preguntarle, ya que en la Comisión de Constitución del Congreso se ha aprobado, ¿no?, casi de manera unánime, la posibilidad de retornar a la bicameralidad. ¿Cómo está, congresista? Julio, encantado por la invitación, buenos días. Conversábamos la semana pasada con el doctor Borea y, bueno, está totalmente convencido de que es una de las formas de poder mejorar, podríamos decir, el debate político, el escenario político. Ayudaría mucho al legislativo incluso ya tener estas dos cámaras que permitan mejorar la calidad de la gestión legislativa. Si queremos tener una cámara con visión nacional y no regional como la que tenemos solamente hoy día, si queremos tener una cámara reflexiva, una cámara revisora, una cámara que nombre a los altos funcionarios del Estado, que lamentablemente la única cámara no lo puede hacer o no se ha puesto de acuerdo para hacerlo. Si queremos una mejor calidad de leyes y si queremos tener una instancia que sea el verdadero contrapeso a las ligerezas que pueda tener el Poder Ejecutivo, apostemos por el Senado de la República, Julio. O sea, no hay otra. Si queremos fortalecer la institución y la imagen alicaída del Congreso de la República, apostemos por el Senado de la República. Regresemos a nuestra Constitución histórica, que siempre tuvo Senado de la República. Los últimos 20 años de fracasos, de deslegitimación del Congreso de la República, ha sido lamentablemente unicameral, irreflexivo, impulsivo, donde lamentablemente no se enfrían las pasiones políticas. Ahora, ¿cómo sería esto? Es decir, ¿cómo se daría lugar a que existan estas dos cámaras? ¿Cómo se dan en los procesos electorales? ¿Qué es lo que se ha pensado? Que no hayan dos cámaras gemelas como había en antaño, donde existía duplicidad de funciones. Ya. En el proyecto aprobado en la Comisión de Constitución, que es parte de mi proyecto personal aprobado por el nacionalismo y de todas las bancadas menos el fujimorismo, la Cámara de Diputados tendría iniciativa legislativa de control político, de fiscalización, y la Cámara de Senadores distinta función legislativa. En este caso, no tendría iniciativa legislativa, sino función revisora, casi exclusivamente revisora. Y por supuesto también, aparte de ser un filtro de las leyes, tendría la designación de los altos funcionarios del Estado. Designación del embajador a propuesta del Ejecutivo, por supuesto, del Tribunal Constitucional, del presidente del BCR y sus miembros, del Defensor del Pueblo. Si no existe Senado, es porque efectivamente Fujimori eliminó esta Cámara para tratar el año 92, después del golpe de Estado, de mangonear al Congreso de la República. Era más fácil avasallar a una Cámara que a dos. Si existiera Senado de la República, hace años ya estarían los reemplazos del Defensor del Pueblo, de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque la Cámara de Senadores, Julio, es una Cámara jerarquizada, revisora, menos política, menos apasionada, que enfría las pasiones políticas de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados. Ahora, esto obliga, claro, es verdad, a que los partidos políticos mejoren, apuesten por sus cuadros partidarios, las canteras políticas, y por eso hemos propuesto un paquete de medidas legislativas para tratar de mejorar la institucionalidad democrática en el país, que está venida menos. O sea, ¿quiénes serían los candidatos? ¿Quiénes postularían en esos términos? No solamente eso, sino que no solamente apostar por la bicameralidad del Senado, sino la eliminación del voto preferencial, la sanción a los tránsfugas en el Parlamento, en el Congreso de la República, el voto facultativo y, por supuesto, también la ley de partidos políticos, entre otras cosas, lo que ya se aprobó en la Comisión de Constitución hace poco, es decir, el financiamiento público estatal a los partidos políticos. Permíteme hacer una propaganda que es importantísima. A ver. El día 10 de diciembre, entre 6 de la tarde y 10 de la noche, estamos organizando con Idea Internacional en el Hotel Sheraton un foro sobre voto facultativo. ¿No es cierto? Que van a estar personalidades pues, de la talla... El 10 de diciembre en el Hotel Sheraton. Sí, el martes de diciembre en el Hotel Sheraton, de la talla pues de el doctor Tábara, de Tuesta Soldevilla, de congresistas, de gente especialista en el tema, ahora, para ver el voto facultativo. ¿Estamos preparados todavía en el Perú para poder tener el voto facultativo? Porque eso requiere de una conciencia democrática, cívica, que desde mi punto de vista personal creo que todavía no tenemos la madurez suficiente. Hay que hacerlo gradualmente. Mucha gente piensa de que por poner voto facultativo la gente no va a ir a votar y no es del todo cierto. En Venezuela hay voto facultativo hace algunos años y más del 80% fue a votar a las urnas. En Chile
es la primera experiencia de voto facultativo en las últimas elecciones y casi el 60% ha ido a votar, pero hace que la gente que verdaderamente le interesa elegir a determinados candidatos y le interesa la política tenga mayor conciencia de elegir a determinados candidatos. Claro, pero no sería mejor y hay mayor legitimidad. ¿No sería mejor primero fortalecer bien la institucionalidad de los partidos políticos para luego dar paso a estos votos facultativos? Porque se da, y esto se ve muchísimo en provincias, sobre todo en los gobiernos locales, gobiernos regionales, de que existe un manejo de los votos en función a intereses particulares. Y es por eso, eso puede afectar una condición de voto facultativo. Y es por eso que mi comisión está dejando la piel, como se dice en la cancha, para reformar políticamente al Estado, ¿no? Hay un tema interesante, Julio. El Perú hace muchísimos años, por lo menos los últimos 12, 13 años, está avanzando económicamente, se está modernizando, está creciendo a un ritmo espectacular, solamente comparable a Chile, Brasil, y México y Colombia. A pesar de las crisis que hay, no, pero estamos creciendo 5 o 6% anual, el país está enderezado económicamente, el presidente Ollanta está teniendo una política exitosa económicamente, al igual que, hay que decirlo, los gobiernos anteriores, la diferencia que ahora hay contenido de inclusión social, cosa que no había antes. Pero si queremos mantener el progreso económico del país, debemos tener a la par, aparejadamente, una institucionalidad democrática fuerte, sólida. Si eso no existe, mañana más tarde puede haber un candidato antisistema, un candidato petardista, que todo lo que uno ha avanzado, todo lo que el Perú ha avanzado en materia económica, se pueda caer si tenemos un Congreso por los suelos, un poder judicial, ejecutivo, las instituciones electorales, las instituciones democráticas del país por los suelos. Lamentablemente estamos casi en el abismo institucional. Y si nosotros no fortalecemos la democracia, nuestras instituciones democráticas, todo lo que se ha avanzado en materia económica puede tener cierto riesgo. Y es por eso que estamos abocados a fortalecer la institución democrática en el país. Ahora, el hecho de tener dos cámaras, ¿es posible que sea ya para el 2016, para estas elecciones? El proyecto de ley habla de que esto comenzaría a funcionar en las elecciones generales del 2016. De acuerdo. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo sería? Porque yo me proyecto en el ciudadano era, ya, y entonces, ¿cómo voy a elegir? Porque probablemente se elimine también el voto preferencial. Entonces, si yo soy de Ica o soy de Arequipa, ¿cómo voy a elegir al que me represente si no necesariamente voy a saber quiénes son mis candidatos regionales? ¿Cómo se va a manejar ese criterio? A ver, hay que apuntar definitivamente al voto, a la eliminación del voto preferencial, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo al fortalecimiento de los partidos políticos. Y es importante, Julio, que la gente conozca que, por ejemplo, en el proyecto de ley de la bicameralidad, de la restauración del Senado, del retorno del Senado de la República, las elecciones para la Cámara de Diputados serían como es hasta el día de hoy, es decir, por distrito regional múltiple, ¿verdad? Y para la Cámara de Senadores, distrito nacional único, es decir, que el senador que quiere candidatear y quiere ser elegido debe recorrer todo el país y recibirá los votos de todo el país y de todos los departamentos, provincias y regiones del país. Ahora bien, esto también pasa porque los partidos políticos se preocupen en la formación de sus cuadros políticos. Y es por eso que hemos aprobado la ley de partidos políticos. Y es por eso, Julio, que además se ha aprobado que el Estado, como sucede en casi todas partes del mundo, menos en Perú y en Venezuela, lamentablemente en América del Sur, financie a los partidos políticos para la formación de cuadros, para la instalación de bases partidarias en todo el país. No solamente para las campañas, sino financiamiento permanente para que desarrollen también el activismo político. Todavía no hemos desarrollado el financiamiento de campañas. Seguramente será un segundo paso. Pero hemos comenzado con el financiamiento de los partidos políticos para formación de cuadros, instalación de bases partidarias, mantenimiento de partidos políticos. Esto es importante porque con esto evitamos, hace poco tú decías que se cumplen 20 años de la muerte de este sinvergüenza de Pablo Escobar, ¿no es cierto? Que financiaba campañas políticas en Colombia, que metía plata, el dinero sucio a campañas políticas. Te acordarás que el expresidente colombiano Ernesto Samper se le vinculó con dinero sucio en narcotráfico en su campaña y que incluso se le canceló la visa a los Estados Unidos. Bueno, muy bien, eso sucedió también en México con los carteles de México. Si queremos evitar la infiltración de dineros en los partidos políticos para campañas o para mantenimiento de partidos políticos, o que empresarios hipotequen a partidos políticos o a candidatos, entonces apostemos porque el Estado, como sucede en todo país civilizado,
invierta en los partidos políticos para su desarrollo. En cultivar la democracia, a final de cuentas, ¿no? Es transparencia. En Chile, por ejemplo, la candidata Bachelet pidió, claro, ahí hay financiamiento para campañas incluso, pidió un préstamo al Banco del Estado chileno por $5 millones en pesos. Porque se hizo una prognosis, cuántos votos iba a sacar la señora Bachelet y su partido y cuánto eso le iba a representar en pesos chilenos y en dólares, por supuesto. Y el Banco del Estado chileno le prestó los $5 millones que le había pedido la candidata y expresidenta Bachelet. Y todos los demás candidatos hicieron lo mismo, obviamente proporcionalmente con lo que podían sacar. En función a sus proyecciones, claro. En función a sus proyecciones. Eso es transparencia, a eso hay que apuntar. Por eso digo que no hay que petardear al Congreso de la República. Entendemos que hay fallas, que a veces nos equivocamos, que cometemos errores. Personas. A final de cuentas, la institucionalidad de la que nosotros La institucionalidad hay que apuntar. Y creo yo que el buque insignia de esta reforma institucional es el retorno del Senado para mejorar la calidad de las leyes y a contramano de lo que muchos piensan, mi querido Julio, nos ahorramos dinero. Porque en un sistema bicameral las leyes son apenas desaprobadas u observadas por el Poder Ejecutivo entre 25 a 35 años. En cambio, en un Congreso unicameral como el nuestro, el Poder Ejecutivo observa 270 leyes aproximadamente en 5 años. Es decir, que nosotros los parlamentarios perdemos 18 meses, más de año y medio, en aprobar leyes en el Congreso que después van a ser observadas por el Poder Ejecutivo. Y regresan otra vez a un proceso de revisión. Es un esfuerzo inútil, sí. Ahí es donde se genera gasto. Ahora, se ha hablado de que van a haber 60 congresistas más. Bueno, pongámonos de acuerdo y que hayan 90 más 40 o 100 diputados y 40 senadores, que es más o menos la representación que hay el día de hoy. Pero se necesita una Cámara reflexiva, una Cámara revisora, una Cámara que mejore la calidad de las leyes. Bueno, y que más allá de cuántos sean, en realidad lo que se quisiera es que hayan los suficientes representantes de todos los peruanos para poder también llevar sus propias iniciativas. Congresista, le agradezco mucho esa conversación. Sí, pero dos temas así en 30 segundos. Creo yo que hay que también apuntar al distritos uninominales para que tengamos una mejor representación. Vamos a apuntar y vamos a trabajar sobre ello. Y sobre la senaduría vitalicia. La finalidad de la senaduría vitalicia no era blindar a los expresidentes democráticos de la República, no es protegerlos a través de la inmunidad parlamentaria. Lo que se quiere es que ese bagaje político y de experiencia que tienen los grandes debates nacionales, los expresidentes democráticos, lo lleven al debate en el ágora senatorial, en el Senado de la República. Y que participen. Ariel Latorre fue el que fundó en el Perú esa costumbre y existe en Paraguay, existe en Italia y en otros países de avanzada. Pero si queremos evitar esta discusión, bueno, presentaré un proyecto de reforma en el Pleno para que solo en ese extremo le recortemos la inmunidad parlamentaria a los expresidentes de la República, pero que sí sean senadores vitalicios para que puedan enriquecer el debate en el Senado de la República, ¿no? Muy bien, será materia de conversación porque esto todavía este es un debate que recién se está abriendo y lo vamos a seguir conversando. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Bien, vamos entonces ahora a contarles el siguiente informe, donde usted va a poder conocer